Buenas tardes a todos. De acuerdo con la sabiduría antigua, el tiempo y el espacio son ilusorios. Esto no quiere decir que no existan, sino que no son lo que parecen ser, ya que lo que realmente son es el producto de nuestra mente. Puesto que dependen de la formación de imágenes en nuestra mente y de su rápida sucesión a medida que diferentes clases de fuerzas actúan sobre la mente. ¿Es esta afirmación solo una teoría? ¿O tal vez hay hechos en nuestra experiencia de vida que, si bien no prueban su verdad, indican que ello es posible? Y vamos a considerar varios ejemplos que tal vez puedan aportarnos algo de luz sobre el tema. En pantalla podemos ver un dibujo. En la parte central lo que sí que es indicar la presencia de un espejo, y veamos cómo se forma una imagen virtual en un espejo. Sabemos que la imagen de un objeto en un espejo no es una imagen real, sino que es una imagen irreal que técnicamente se llama imagen virtual. Y supongamos que a la imagen real de una flor le corresponde su imagen virtual formada en el espejo plano que mira hacia la flor. Y supongamos que esa flor le llamamos objeto A. Y que A', tal como está puesto en el dibujo, es una imagen virtual formada en el espejo MN que mira hacia el objeto A, que es la flor. A la imagen virtual se le llama A', porque está formada no por los rayos que provienen de A, sino que parecen venir de ese otro punto A'. Todo parece indicar que la flor estuviera en ese punto A', detrás del espejo. Y lo cierto es que ningún rayo pasa a través del espejo, ninguno. La ilusión se produce porque los rayos que provienen de la flor, de la imagen real, se reflejan en la superficie del espejo de tal manera que parecen provenir de ese punto virtual, de esa flor virtual detrás del espejo. Lo que debemos tener presente de todo esto es que se ve una flor en un lugar donde no la hay y donde nada existe que corresponda a esa flor. En el mundo donde vivimos, repleto de formas, de colores, de sonidos, de sensaciones, todo parece existir fuera de nosotros. Y sin embargo, ocurre algo muy similar a lo que acabamos de explicar. Lo que parece existir fuera de nosotros, en realidad existe dentro de nuestra mente. Aunque nos parezca externo por la acción de un misterioso proceso de proyección mental llamado Viksepa. En la filosofía hindú, Viksepa se conoce como una proyección y se refiere a ese aspecto de una ilusión donde lo irreal se superpone a lo real. Los Advaitins argumentan que esa vidya, ignorancia originada y producida por la ilusión de los sentidos de percepción, eso es lo que significa vidya. La responsable de, le dicen avarana, ocultamiento de qué, de lo real. Y Viksepa, que es esa proyección de lo que es ilusorio apareciendo como real. Es decir, primero hay un ocultamiento de lo real, luego una proyección de lo irreal sobre lo real, y aquí nos viene el gran lío. Maya, en Advaita Vedanta, significa la ilusión de la multiplicidad del universo empírico, cuando es Brahman la única realidad.
Maya en Rig Veda significa poder sobrenatural y en Satyasvatara Upanishad significa ilusión cósmica. Adi Shankaracharya ha aceptado Maya, Avidya, Adyasa y Vivarta como términos sinónimos y hace una distinción entre dos aspectos de Maya, el de Avarana y el de Viksepa, es decir, entre el ocultamiento y la proyección de algo que no es. El Avarana, el ocultamiento, es el velo. Al ser negativo, oculta la verdadera naturaleza de Brahma, mientras que Viksepa, al ser positivo, proyecta el mundo de la multiplicidad sobre el de Brahma, el mundo de la multiplicidad sobre el mundo de la unidad. Oculta lo real y proyecta lo irreal. Cuando se percibe a Brahman a través del velo de Maya, aparece como Dios, el hombre y este mundo, Svara, Jiva. Bueno, los nombres sánscritos tampoco nos dicen mucho. Avidya, es decir, la ignorancia, considerada como nescencia, ausencia de conocimiento individual, se ilustra con la analogía de la cuerda y la serpiente que tantas y tantas veces nos han repetido. Y como nescencia cósmica, Brahman se proyecta como el mundo empírico de nombres y formas. Brahman aparece como los mundos, así como la cuerda aparece como la serpiente. Maya es el proceso final que tiene las dos propiedades, la del ocultamiento, avarana, ocultar la verdad, y la de Viksepa, que es la de proyectar algo que no es, o tergiversar esa verdad. No percibimos el absoluto, pero aprendemos algo más en su lugar. Así que este ocultamiento, avarana, es la etapa anterior a la proyección Viksepa en términos de una serie temporal, aunque están inseparablemente mezclados en la fuerza cósmica que llamamos Maya. La mente universal se refleja realmente en la individual, a través del centro común de ambos, y eso ya lo estuvimos viendo tiempo atrás. Pero la imagen es proyectada al exterior como una imagen virtual, así que vemos fuera de nosotros un mundo que existe realmente en nuestro interior. Para la ciencia, el mundo físico en el que vivimos es tan solo una masa de átomos, moléculas y vibraciones interactuando entre sí. Cuando las vibraciones que parten de esos átomos y moléculas, o cuando directamente esos átomos y moléculas inciden sobre los órganos de los sentidos, y a su vez son agregadas de átomos y moléculas, surgen las sensaciones. Así es como vivimos. Todos los colores, las formas, los olores que percibimos no existen ni en los átomos ni en las moléculas que constituyen los objetos externos. Todas estas características de lo que percibimos surgen en nuestra mente como resultado de los estímulos aplicados a nuestros órganos de los sentidos. En el dibujo se ha pretendido poner un centro común de la mente universal y de la mente individual. La mente universal proyectándose en la individual y la individual pues proyectando al exterior todas estas sensaciones de nuestros sentidos. Y como la mente proyecta al exterior la imagen mental por este proceso de Viksepa, de proyección que hemos hablado antes, las formas, los colores, los olores, los sonidos, pues no los percibimos dentro, los percibimos fuera de nosotros. Y pensamos que existen en esos objetos. Porque claro está, si tenemos un limón y lo abrimos, oleremos el olor del limón. Pero si no está el limón, no oleremos ese olor del limón, ¿verdad? Entonces nuestra mente nos dice, es que viene de fuera todo eso. Y son nuestros sentidos
que otorgan esa olor característica. Claro, ¿por qué? Pues porque son estimulados por ese limón. Si el limón no está, pues no se estimula. Pero las características de olor, de forma, de color, la vibración que da el rojo, que da el amarillo, todas esas cosas existen en nuestra mente. Esta es la ilusión fundamental de la percepción sensorial, de la que no somos conscientes aún siendo un hecho patente al que conduce el conocimiento científico. La segunda idea importante en la comprensión de la naturaleza del tiempo y del espacio es que la imagen mental que se proyecta al exterior por medio del mecanismo de Vicsepa está presente en un punto, que es el centro a través del cual funciona nuestra conciencia. Todo el mundo exterior está presente en un solo punto de conciencia. A menudo nos preguntamos, ¿cómo es posible que exista todo un mundo mental en un punto? ¿Cómo es posible que pueda aparecer todo ese mundo a nuestra conciencia desde un punto? Y lo primero que hemos de tener presente es que los vehículos espirituales del hombre, según la sabiduría antigua, son atómicos y están libres de muchas de las limitaciones de los vehículos inferiores. Y no obstante, vamos a ver algunos dibujos que nos ayudarán a comprender mejor el tema de que todo existe en un punto de conciencia. Bueno, y nos vamos a meter con las dimensiones del espacio. Y supongamos que un punto de conciencia está observando la recta, os he puesto letras, CC', es la del medio, la que está aquí en medio. Y lo está observando desde el punto cero, donde está el ojo. Y que la recta observada subtienda un ángulo de 45 grados en ese ojo. Es decir, que sea siempre así, 45 grados, ¿eh? Y supongamos también que nuestra atención está concentrada en esa recta y que nada más está presente ni a nuestra vista ni a nuestra mente. ¿Y qué ocurrirá si la recta más grande, la que se representa por las letras B, B', reemplaza a la C, C', tal como se indica en la figura? El resultado es que no se observará ningún cambio, ya que ningún otro objeto está siendo visto y por lo tanto no hay nada con que compararlo, nada que nos pueda servir de referencia. Y lo mismo ocurrirá con la recta que hay más cercana al ojo, la E', reemplazando a esa CC. La recta que observaremos parecerá ser la misma. Todo esto nos indica que la longitud y la distancia de un objeto de una dimensión, una sola dimensión, no importan a un punto de conciencia, si los cambios son proporcionales. Si no son proporcionales, ya la liaremos, pues tendremos más de una referencia. Pero si no tenemos más referencia que esto, todo nos va a parecer igual. Se puede deslizar un segmento hasta 1 kilómetro de distancia. Y si el ángulo en ese mismo es el mismo, de 45 grados, y no hay cambio interno alguno, como puede ser la intensidad de la luz, el resultado será exactamente el mismo. Y ahora sustituyamos el objeto unidimensional por otro que sea de 2 dimensiones, bidimensional. Y variaremos la distancia y el tamaño. Supongamos que el punto de conciencia está observando un disco y que no observa ningún otro objeto que la pueda servir de comparación. El tamaño aparente de los discos dependerá del ángulo que se subtiende en ese ojo. Que el disco esté a 1 metro, a 1 kilómetro, aparecerá siempre del mismo tamaño. Siempre que la distancia y el tamaño varíen proporcionalmente y los discos subtiendan el mismo ángulo en O, en el reloj. Y ahora vamos a hacer la comparación con las 3 dimensiones. Objetos tridimensionales. Y pasemos ahora de un objeto de 2 dimensiones, bidimensional,
a otro tridimensional, que es lo más normal que nos está pasando siempre. Nosotros estamos interactuando con objetos de 3 dimensiones, porque es las que percibimos. Y supongamos que en el centro de una esfera hay un punto de conciencia que está observando una imagen pintada en la superficie interna de esa esfera. Tanto si la esfera aumenta o disminuye su tamaño, con tal de que todas sus partes varíen, expandiéndose o contrayéndose en la misma proporción, el punto de conciencia no observará cambio alguno en el tamaño de la imagen pintada en la superficie interna de la esfera. Esto es un poco curioso cuando nos lo dicen por primera vez, pero hay que hacer este razonamiento, porque si no, ¿cómo vamos a poner todo nuestro universo en un punto de conciencia? Porque al final vamos a tener que llegar a eso. Aunque en estos razonamientos estamos considerando casos ideales, sin ningún cambio interno, la realidad puede ser bastante distinta, puesto que si observamos la Luna o cualquier otro planeta, la intensidad de la luz falseará nuestra argumentación. Y no obstante, hemos de seguir así si queremos llegar a alguna conclusión. Los 3 puntos que debemos tener presente en todos los casos son: vamos a fijar un poco los conceptos. Primero, el tamaño y la distancia han de variar proporcionalmente. Segundo, no deberán haber objetos ajenos a la vista que sirvan de referencia para hacer comparaciones. Y tercero, no han de haber cambios relativos de tamaño o iluminación entre las diferentes partes del objeto para que esto resulte, para que dada esta argumentación no resulte. Pues bien, observemos que no se ha establecido límite alguno en los casos que hemos expuesto. Y no haya límite. Y supongamos que llevamos cualquier objeto hasta su límite en ambos lados. Centremos nuestra atención en el objeto tridimensional. ¿Cuál será la situación si hay contracción o expansión hasta el límite extremo? Si nos situamos en el límite de su contracción, la imagen mental será la misma, pero contenida en un punto. Para el punto de conciencia no ha habido la más mínima diferencia por el hecho de estar la imagen reducida a un punto o a cualquier distancia a partir de él. Y si nos vamos al límite opuesto, al otro extremo, y alejamos la esfera infinitamente desde cero, tampoco habrá diferencia para el punto de conciencia. Todo lo dicho nos lleva a pensar que... ¿Qué nos lleva a pensar? Pues mira, que una imagen mental formada en una mente por proyección mental puede existir en un punto y es independiente del tamaño de los objetos percibidos por la mente. Y no obstante, el tamaño y la distancia son patrones de medida usuales por los que medimos los objetos en el espacio y por lo tanto espacio en sí mismo. El tamaño y la distancia para la percepción de los objetos no importan. Podemos decir que son de naturaleza relativa y nuestro razonamiento desemboca en la gran pregunta: si nuestros cuestionamientos, nuestros razonamientos son correctos, podemos deducir que el espacio es tan solo una impresión mental. Esto es muy fuerte, ¿eh? Es decir, que el espacio no tiene existencia objetiva fuera de la mente de quien lo percibe. Si el mundo tridimensional que nos rodea se expande o se contrae 1000 veces en las condiciones expuestas, ello no será motivo de diferencia para el punto de conciencia de quien lo percibe. La imagen mental del mundo seguirá siendo la misma, pues porque es mental. No es que el tamaño y la distancia no importen en el mundo en que vivimos, no lo toméis así. Lo que yo quiero transmitiros, lo que se quiere transmitir, es que estas cosas
están basadas en última instancia en la mente y no en algo independiente de la mente y por lo tanto dentro del particular marco de la mente. El descubrimiento de un mundo dentro del átomo, un mundo formado por electrones, protones, neutrones, etc., 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 no ha invalidado el hecho, este mundo de los átomos y moléculas, sino tan solo ha alterado los fundamentos de aquel mundo, que se suponía que estaba formado por partículas últimas llamadas átomos. De la misma manera, el hecho de que el mundo tangible en el que vivimos, un mundo repleto de formas físicas, sea en esencia mental, no significa que se invaliden las leyes que lo rigen. La idea a transmitir es mucho más sutil, hasta el punto que nos permite ver a este mundo desde un punto de vista más profundo, máxime si tenemos presente que hasta el mundo mental se basa finalmente en la conciencia, la cual no invalida las leyes que rigen el mundo mental. Cada mundo es válido y está regido por sus propias leyes, que mantienen su vigencia en su propio nivel. Nosotros no escapamos a esas leyes y permanecemos regidos por ellas. Mientras nuestra conciencia permanezca confinada en cada nivel, tan solo después de haber trascendido a un mundo en particular, a un nivel en particular, es que podremos elevarnos por encima de sus leyes y limitaciones. Hasta ahora hemos hablado siempre de un punto de conciencia. Hemos tratado la cuestión del espacio bajo el punto de vista de un punto de conciencia. Pero en nuestra vida diaria, en nuestra vida encarnada, el mundo que nos rodea no lo percibimos desde un punto de conciencia, sino mediante un vehículo que alcanzó cierta dimensión, y es precisamente el tamaño del vehículo quien introduce todas las complicaciones de tamaño y distancia. Es nuestro cuerpo, O sea que el mundo que nos rodea, los sentidos que nos dan información de afuera, los tenemos distribuidos por el cuerpo. Bueno, pues este vehículo es quien introduce todas las complicaciones de tamaño y distancia de los objetos que nos rodean. Pues es nuestro propio vehículo quien nos da un patrón interior de medida de todo lo demás que son considerados con relación al vehículo. Es decir, yo puedo decir algo es grande o es pequeño, ¿y sabéis por qué? Porque lo estoy comparando con un cuerpo. Todo es relativo. Y ese mismo objeto, si lo percibe otra persona, dirá, es grande, yo diré es pequeño, porque lo va a estar comparando con su propio vehículo, con su cuerpo. Imaginemos que el mundo en el que vivimos se expande 1000 veces, dejando a nuestro cuerpo físico tal como es ahora. Si se expandiera, entonces la imagen que tenemos del mundo en nuestra mente cambiará por completo. Un mundo tal como se describe en el cuento de los viajes de Gulliver, es lo que vamos a percibir. Reemplazará al mundo familiar en el que vivimos. Todo nos parecerá enorme, los edificios, los árboles, los animales, las montañas. Ocurrirá lo mismo si nuestro vehículo se redujera en la misma proporción, porque lo que realmente importa es el tamaño relativo de nuestro cuerpo con relación a los objetos que nos rodean. Y seguramente que si volviésemos a la casa donde pasamos nuestra infancia, ya no nos parecería tan grande como la recordamos. Y la razón de esto es que nuestro cuerpo ha crecido con el paso de los años. Así que la cuestión del tamaño y por consiguiente del espacio está relacionada con la naturaleza de nuestros vehículos inferiores de conciencia.
Son estos quienes imponen a la mente sus ideas asociadas con el espacio. Si bien nuestra conciencia actúa a través de un punto, la imagen mental de nuestra mente es proyectada al exterior a través de nuestro vehículo, y es este el que produce las complicaciones en nuestra percepción. Percibimos el mundo que nos rodea no a través de nuestro centro mental o bindu, sino a través de nuestro vehículo. Los órganos de los sentidos están distribuidos en la superficie de nuestro cuerpo y la percepción tiene lugar a través de estos órganos de los sentidos. Bueno, pues antes de proseguir recordemos una cosa. Recordemos que según la sabiduría antigua, a diferencia de los tres vehículos inferiores que son temporales y elipsoidales, me estoy refiriendo al físico, al astral y al mental inferior, los demás vehículos que están en los planos átmico, búdico y mental superior, según esta sabiduría antigua, son permanentes y espirituales. Son atómicos, y la mente y la conciencia en estos planos actúan a través de un punto. Esta es la razón de que la conciencia en estos planos esté libre de ilusiones y limitaciones impuestas por el espacio, impuestas por el tiempo. En los planos espirituales es posible conocer cualquier cosa a cualquier distancia. Es posible conocer el pasado y el futuro a voluntad. El espacio y el tiempo no conservan el grado de influencia que tienen en los planos inferiores, y es en el plano físico, en donde ahora somos conscientes, donde alcanzan su mayor influencia. Todo esto nos lleva a pensar que el espacio y el tiempo son ilusorios, es decir, impresiones producidas en nuestra mente y que en sí mismos no tienen realidad objetiva. En los Yuga Sutra de Patanjali se hace mención a la percepción no instrumental. Nos podemos preguntar, ¿todo el universo se puede percibir no a través de órganos de los sentidos, sino de otra manera? Podemos percibir el universo de otra manera, sin órganos de los sentidos, sin estos instrumentos. Pues bien, en el Yoga Sutra de Patanjali se hace mención a esa percepción no instrumental y a la acción no instrumental. Significa que cuando la conciencia percibe o actúa a través de un centro o punto vehículo, está libre de muchas limitaciones e ilusiones que están presentes cuando esa misma conciencia está envuelta en un vehículo de los planos inferiores, y entre esas ilusiones están el tiempo y el espacio, tal como los entendemos ahora, tal como los comprendemos ahora. No solo la percepción está libre, sino que la expresión de la voluntad cuando actuamos también está libre y sin trabas. Por eso la voluntad espiritual del Atma, actuando en los planos espirituales, es libre, en letras mayúsculas, mientras que se ve contrariada y retardada en los planos inferiores. Para la expresión de la conciencia, tanto para percibir como para actuar, es mucho mejor un punto que los complicados vehículos que usamos en los planos inferiores, en nuestras primeras etapas de evolución, cuando todavía no están listos los vehículos espirituales que actúan a través de un punto. En cuanto la conciencia puede usar los vehículos espirituales, los vehículos inferiores ya no tienen sentido, ya no son indispensables para su evolución, aunque puede seguir usándolos para actuar en esos planos más bajos.
La conciencia desarrolla, quien está evolucionando es la conciencia, ¿eh? La conciencia desarrolla un complicado mecanismo en los planos inferiores y a través de él evolucionan y se perfeccionan las funciones de los vehículos superiores. Cuando éstas ya se han perfeccionado, el mecanismo inferior que les sirvió de ayuda es descartado o usado accesoriamente. Es como unas monedas que ya no tuvieran sentido usar, aunque las puedes usar si quieres. Por ejemplo, los órganos de los sentidos desempeñan ese papel con relación a la mente inferior, y los vehículos inferiores de la personalidad, físico, astral y mental inferior, de los que somos conscientes de esas tres cosas, desempeñan un papel similar con relación a los vehículos espirituales de la individualidad. ¿Y cuáles son esos vehículos espirituales de la individualidad? Pues el átmico inferior, el búdico y el mental superior. Que a su vez les ocurre lo mismo con relación a los vehículos divinos de la mona, Adyan, Upadaka y átmico superior. Y todo esto es como un reflejo, como una cadena, se repite el proceso. Comprender la naturaleza real del espacio y del tiempo, comprender la ilusión que se produce cuando nuestra conciencia percibe ese espacio y ese tiempo a través de nuestro cuerpo físico, no nos lo va a aclarar la más pura discusión intelectual. No nos lo va a aclarar ni que estemos aquí 5 horas hablando, o 10. Puesto que lo que queremos saber está más allá de los procesos normales de la mente racional. ¿Sabes lo que os digo, procesos normales de la mente racional. Más allá del intelecto, la auténtica comprensión del tema requiere liberar a la conciencia de las limitaciones de los vehículos inferiores, que son los que imponen la ilusión. Y no obstante, es nuestro intelecto lo que está más refinado para intentar comprender que el espacio como realidad objetiva aparte de la mente no existe. Y todo es un producto de la mente, como muchas otras cosas que forman el mundo mental que nos es familiar. En cuanto proyectamos el mundo mental fuera de nosotros, el concepto de espacio pasa a contener las cosas que aparentemente están fuera, pero que en realidad están dentro de nosotros, contenidas en nuestro centro mental, en nuestro punto, o bien, hablábamos tiempo atrás. El concepto de espacio mental varía según el plano en que actúa la conciencia. Esto es otra historia. Su naturaleza difiere según los planos, teniendo en cuenta el número de dimensiones en que actúa la conciencia. Pero en todos los planos hay una característica común, y es que son esencialmente mentales. Las diferencias se deben a los distintos grados de finura de la materia, de sutilidad de la materia, a los distintos números de dimensiones en que actúa la conciencia y a los diversos grados de sutilidad de la mente. O sea, una complicación de lo más, de lo más de lo más. Pero es así. El espacio mental es producto de la ideación divina. Cuando el logos de un sistema solar idea y el sistema solar es proyectado desde su conciencia como un sistema manifestado basado en su mente, aparece como una parte de este proyectando un mundo mental. Porque ese mundo es en esencia mental y está ideado para funcionar en el marco del tiempo y del espacio y crear la ilusión de un mundo real en las mentes de las mónadas que están evolucionando en ese sistema solar. Es ese pensamiento divino del espacio, en el trasfondo de ese mundo manifestado, el que crea la concepción del espacio en las mentes individuales de las mónadas en los diferentes planos. A eso le llaman un nombre muy extraño, que es Chidakasa.
pues nos dice que así como Shidakasa es espacio mental, Mahakasha es el espacio último o espacio real, el contenedor de la realidad o el contenedor en su esencia del caos, teos y cosmos. Todos los espacios mentales pueden ser considerados como derivados del espacio último o espacio real, del mismo modo que los diferentes niveles de la mente derivan de la diferenciación de la conciencia pura, o que los colores del espacio derivan de la diferenciación de la luz blanca. Bueno, no creo que os canse más, queda todavía, El espacio, tal como lo comprendemos ahora, en este plano físico, podemos llegar o aceptar un poco la idea de que es una ilusión, tal como lo percibimos, Pero esto no quiere decir que carezca de fundamento. Hay un espacio real que subyace en la base de nuestros espacios mentales, que existen en los diferentes planos. Es esta base la que les da sentido de realidad, que tienen en última instancia. Todo el mundo de lo irreal es un reflejo, es una sombra de alguna realidad del mundo de lo real. La ilusión está en nuestro pensamiento, en ver a la sombra como la realidad que la proyecta. Hasta ahora hemos visto muchas ideas sobre el espacio y precisamente que se transformen en conceptos es lo que nos puede ayudar a todos y a cada uno de nosotros en una mayor comprensión de la realidad que existe en lo que llamamos espacio. Hemos visto cómo se formaba una imagen virtual, que aunque en apariencia para nuestros sentidos era real, no dejaba de ser una ilusión óptica. Nos hemos dado cuenta cómo las formas, los colores, los sonidos, las sensaciones que componen el mundo habitual en el que vivimos existen en realidad en nuestra mente. Y aunque todo nos parezca externo por acción de un misterioso proceso de proyección mental, todo está en realidad en nuestro interior. La mente universal se refleja en la mente individual de cada uno a través de un centro que es común. Y la imagen es proyectada al exterior como una imagen virtual, viendo fuera de nosotros un mundo que realmente existe en nuestro interior. También hemos visto cómo todo un mundo mental puede existir en un solo punto y es independiente del tamaño de los objetos percibidos por la mente. Hemos visto cómo las dimensiones del espacio afectan a nuestra percepción de la realidad que nos contiene. Nos hemos dado cuenta de que todos tenemos un patrón interno de medida del tamaño y distancia de las cosas que percibimos y que es distinto en cada uno de nosotros. La conciencia que se expresa a través de nosotros utiliza los planos inferiores con sus vehículos correspondientes, que son nuestros cuerpos. Pero esa misma conciencia utiliza solo un punto en los planos superiores o espirituales, quedando de esta manera libre de las ilusiones que la atenazan en los planos más básicos. Bueno, pues después de todo esto, podemos decir que el espacio es multidimensional, multimolecular, multigeométrico. ¿Y con eso qué queremos decir? Pues es multidimensional porque contiene todas las dimensiones posibles para que se manifieste la vida, que surge desde cualquier centro creador. Fijaos bien, desde cualquier centro creador. Ahora veremos lo del centro creador. Las dimensiones dentro de las que viven, se mueven y tienen al ser esos centros creadores indican siempre el grado de evolución alcanzado por los mismos, al ser capaces de actuar conscientemente en un número cada vez mayor de dimensiones. Es multimolecular, porque de acuerdo con el grado de evolución alcanzado,
por cualquier centro creador, así será la calidad del ingente e indescriptible grupo de compuestos moleculares mediante los que ha de construir sus cuerpos de manifestación. Y la tercera característica es multigeométrico porque comprende todas las formas geométricas requeridas para la evolución de cualquier centro creador. Y hemos usado la palabra centro creador. A mi entender, y lo digo yo a mi entender, cada uno también tiene su opinión. A mi entender, un centro creador es tanto la mónada de cualquier ser humano, como el logos planetario, como el logos solar y hasta el logos cósmico. Son centros creadores. A nivel intelectual podemos entender todas las definiciones que hemos dado. Las podemos entender. Pero personalmente no es suficiente. Y quisiéramos algo más. Seguramente solo puede darnos la experiencia. Algo que solo puede darnos el tiempo, pues la experiencia. La experiencia directa de qué? Pues de la realidad. Estamos intentando comprender a la realidad en mayúsculas, en letras enormes. La realidad que nos contiene, donde evolucionamos, donde tenemos nuestro ser, donde nos movemos, y que todavía no somos conscientes de esta experiencia. Muchas veces, ahora os voy a hablar en primera persona porque bueno, esto es un pensamiento mío. Muchas veces he leído que el conocimiento de la verdadera naturaleza del espacio era encontrarlo en mi interior, y muchas veces lo habréis oído vosotros también. Escondido entre los más profundos repliegues de mi conciencia. Vamos bien por ahí. Y siempre me he preguntado cuál es el camino que conduce hasta ese escondido punto de conciencia. Como única respuesta, ¿sabéis lo que he obtenido? El silencio, que acompaña al desgarro interior de mi ser, de lo que está buscando, del que está buscando, que se ve consumido por un fuego que no quema. Muchas veces me he dicho a mí mismo, paciencia, sigue buscando. Algún día encontrarás lo que tanto ansías. No tiene sentido dar ni siquiera un paso si no va acompañado de que sí. Y si tantos esfuerzos he hecho, si tantos intentos de poner un pie detrás de otro he hecho, pues he de seguir buscando el progreso de la luz en mi interior. Porque lo contrario es un completo absurdo carente de toda lógica. Yo no os puedo dar la respuesta a todas vuestras preguntas, que son las mías. No os la puedo dar porque no las tengo, aunque algo de la afirmación de que el espacio es el tema que estamos tocando esta tarde. El espacio no es un vacío sin límites, ni la plenitud condicionada, sino ambas cosas a la vez. De que en última instancia siempre ha sido, es y será. De que el espacio es la eterna causa de todo, de que el espacio es la única cosa eterna que podemos fácilmente imaginar, inmóvil en su abstracción, y no influida por la presencia ni por la ausencia en él de un universo eterno. Seguirá estando igual el espacio, haya o no universo manifestado. Algo de eso sí que lo siento en mi interior. Algo, como si me hubiera percatado de la existencia de los velos de la ilusión que todavía no he podido rasgar, pero me percato de esa ilusión. A veces siento la sensación de haber llegado a un techo, a un límite, a una frontera, a partir de la cual no es posible seguir con cualquier razonamiento, por más lógico, por más trabajado que éste sea.
y solo el silencio acompaña a los pensamientos, a mis pensamientos. Muchas veces me siento cansado, exhausto por el esfuerzo realizado y perdido en la inmensidad del oscuro mar, buscando desesperado el faro que ilumine mi ruta. Es como si me agarrara un madero ardiendo, sintiendo la absoluta necesidad de llegar a la otra orilla, que solamente sé que existe. La otra orilla es donde yo creo que es mi verdadera casa, la otra orilla repleta de luz, paz, de ese conocimiento que tanto ansía. Bueno, dejemos las cosas así y disculpad si he volcado aquí ahora parte de lo que siento en mí. Y quizá alguno de vosotros sienta la misma necesidad por eso, y comprenda el sentimiento que tal vez estas palabras no hayan sido capaces de transmitiros. Yo solo os puedo decir una cosa: seguid. Aunque el cansancio haga mella, seguid buscando la luz. Es lo único que puede dar respuesta y es lo único que puede darnos el anhelado reposo. Ahora sí que os voy a regalar unas letras o unos pensamientos de Buda. Dice que no hemos de creer en lo dicho simplemente porque ha sido dicho. No hemos de creer ni en las tradiciones que han sido transmitidas desde la antigüedad, ni en los rumores como tales, ni en los escritos de los sabios porque ellos los han escrito, ni en las fantasías que sospechamos nos han sido inspiradas por un dedo, ni en las deducciones basadas en alguna suposición casual que hemos hecho, ni por la mera autoridad de nuestros instructores o maestros. Pero sí hemos de creer cuando los escritos, las doctrinas, lo dicho, está corroborado por nuestra propia razón y conciencia. Yo quisiera transmitiros la idea de que no creáis solo por el hecho de haberlo oído decir a alguien, pero cuando algo pase en vuestro interior, traspase, o alguna enseñanza traspase ese pedazo de vuestro discernimiento, cuando creáis algo con vuestra conciencia, entonces actuad de acuerdo con ello y con plenitud. No os quedéis en ello. Bueno, vamos a llegar al final ya hemos hablado bastante. Nada de lo que os he dicho quizás sea digno ni de ser tomado en cuenta, pero si algo pasa al cedazo de ese discernimiento del que hablábamos antes, actuad en consecuencia y profundidad en ello, y tal vez logréis esa experiencia que os hará conocedores de la verdadera naturaleza del espacio. No os voy a agotar más la paciencia, que ha sido larga hoy, y sí quiero daros las gracias por compartir vuestro camino conmigo. Y vamos a llegar al final. Hay una tercera parte, ya os aviso, pero eso será otro día. Y no hablaremos del espacio, hablaremos del tiempo, que también tiene un suyo. Nada más. Gracias por todo.